Buenos días, ¿qué tal? El tema de hoy es relaciones biológicas. Esta clase va para el primer año de secundaria del curso de biología del Colegio Matemático San Diego. Los objetivos son conocer, comprender, explicar y diferenciar las diferentes relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Para empezar a explicar la clase, primero debemos recordar lo que vimos la semana pasada acerca de qué era una población y qué era una comunidad. Una población es un conjunto de individuos de la misma especie y comunidad de diferentes especies. En las interrelaciones biológicas, las distintas especies de organismos que habitan en determinada área forman parte de la misma comunidad y ecosistema. Por lo tanto, se afectan mutuamente de diversas maneras. Tenemos asociaciones intraespecíficas, son las que se dan entre los individuos de la misma especie. Estas pueden ser beneficiosas si favorecen la cooperación entre los organismos o perjudiciales si se provoca la competencia entre ellos. En las asociaciones intraespecíficas positivas tenemos a las familiares. Estas pueden ser parenterales monógamas, es decir, mamá, papá, hijos, o también parenterales polígamas, en donde hay un macho y varias hembras con sus hijos. Y por último, las matriarcales, en donde las mamás solas crían a sus crías. Otra asociación es las gregarias. Aquí se unen mutuamente para que se favorezcan. Grupo de animales que conviven pero no son familia, pero sí son de la misma especie. Ellos se agrupan con un fin determinado. Por ejemplo, las gacelas forman una asociación gregaria integrada por un número elevado de individuos, cuyo fin es la migración, la obtención de alimentos. Esto favorece la reproducción y la defensa frente a sus depredadores. Por ejemplo, tenemos aquí un grupo de búfalos que ahuyentan a su depredador. Asimismo, las gacelas, una bandada de aves que van a migrar y esto les ayuda a que viajen de un lugar a otro. Asimismo, los elefantes. Asociaciones coloniales. La relación está compuesta por muchos individuos unidos físicamente entre sí, constituyendo un todo inseparable. Por ejemplo, el coral, que es la unión de anémonas, o sea, hidrozoas, que se unen para formar un solo cuerpo y se benefician de todo. Las estatales se produce una división del trabajo. Los individuos que la forman dependen uno de los otros para poder sobrevivir. Por ejemplo, las sociedades de las abejas, de las avispas, de las hormigas, termitas, etc. En el caso de las abejas, por ejemplo, tienen una jerarquía ampliamente especializada, donde hay una reina, un zángano, las obreras y los soldados. También tenemos las asociaciones intraespecíficas perjudiciales o negativas. Esto se establece cuando hay competencia por algún elemento vital. Entre ellos puede ser por el alimento, por la luz, por la hembra, por el territorio. En el caso del alimento, ya sea que estos alimentos escasean o aumenta su población, entonces van a luchar por este alimento y en donde sobrevive el más apto. Por la luz también ocurre lo mismo. Las plantas buscan su crecimiento hacia la luz para que puedan realizar la fotosíntesis. Asimismo, luchan por la hembra, ¿no? El más fuerte gana aquí, el caso de rinocerontes, lagartijas, lobos, etc. Y por el territorio hay animales que marcan su territorio, pues no quieren que estén otros animales ahí, pues cuidan a sus hembras, por ejemplo. Ahora vamos a ver las asociaciones interespecíficas cuando ya son diferentes especies. Primero veamos las positivas, cuando la unión favorece la sobrevivencia de ambos individuos. Tenemos el mutualismo. Ambos organismos se benefician, existe dependencia, por ejemplo los líquenes. Ahí se asocia un hongo con una alga para que se protejan y viven siempre unidos. En la protocooperación ambos organismos se benefician, pero no existe una dependencia, ¿no? Por ejemplo, un caballo con un ave en donde le está limpiando los mosquitos se benefician ambos, pero también pueden vivir separados.
En el comensalismo es necesario que haya un comensal, mientras que el otro organismo no se afecta. Un ejemplo es el tiburón con el pez rémora, ¿no? Ellos viajan a los costaditos del tiburón para que se puedan alimentar de los restos que él deja. Inquilinismo. Una especie se beneficia, el inquilino, aprovechando el espacio que le proporciona la otra especie. Por ejemplo, el cangrejo ermitaño se beneficia de la concha de un caracol o un ave hace su nido en un árbol. Tenemos asociaciones interespecíficas negativas, cuando la unión perjudica la sobrevivencia del individuo. Un ejemplo bien claro es el parasitismo. Un organismo, que es el parásito, vive a costa del otro, que es el huésped, causándole daño del que obtiene lo necesario para vivir. Por ejemplo, los ácaros que se alimentan de nuestras secreciones. Otro ejemplo son los piojos que viven en las cabecitas de los niños, ¿no? Esto le está causando daño. O las garrapatas y pulgas que viven en los animales. Otro es la competencia. Dos organismos luchan por los mismos recursos porque tienen el mismo nicho ecológico. Por ejemplo, aquí tenemos a los leones con las hienas. La depredación es cuando un individuo, el depredador, mata a otro, la presa, para poder alimentarse. El amensalismo es cuando un individuo produce una sustancia que inhibe el desarrollo de otro. Un ejemplo claro es el hongo de la penicilina que inhibe el crecimiento de la bacteria. O también las plantas de eucalipto liberan sustancias que matan a las plantas que están a su alrededor. Muy bien, a continuación les invito a ver el video para reforzar el aprendizaje. Son relaciones de interacción recíproca entre individuos y se pueden dividir en dos categorías. Número 1. Las interacciones cooperativas. Son relaciones para la obtención de beneficios de un organismo. Relaciones familiares. Es la interacción jerárquica en la cual existe influencia parental para cuidar la descendencia. Dentro de esta se encuentran las relaciones parentales monógamas, que es la unión bilateral única de por vida y consta de progenitores y crías. Las relaciones matriarcales es una relación de tipo jerárquica que consta de hembra y o grupo de ellas y sus crías. Las relaciones parentales polígamas, intercambio partidista unilateral, es decir, un macho interactúa con varias hembras y sus crías. También están las relaciones gregarias, que son interacciones grupales con actividades similares en pro de un beneficio tales como la reproducción, perpetuación y cuidado de la especie. También, dentro de un grupo los individuos se especializan para cumplir una función. Se produce el intercambio de conocimiento desde los antecesores hasta los últimos descendientes para la supervivencia. Pueden ser de tipo temporal para perpetuar solamente la especie. También están las relaciones estatales o sociedades. Es una interacción grupal basada en la jerarquía, donde cada individuo cumple un rol específico para el cuidado de la comunidad, por ejemplo las hormigas. Número 2. Las interacciones competitivas. Son relaciones basadas en la supervivencia, debido a la escasez de recursos necesarios para perpetuar la especie. Ejemplo de ello es la falta de alimento. Cuando ocurre esto pueden existir dos alternativas. La primera de ellas es la repartición de los recursos de manera equitativa. Al no existir más fuentes de supervivencia, la especie se ve extinta. El segundo es en busca del beneficio propio, la supervivencia del más fuerte, y con mejores condiciones para luchar por aquellos escasos recursos. Continuamos con las relaciones interespecíficas. Se deben dar ciertas condiciones para que una especie se pueda reproducir y perpetuar a través del tiempo. A este concepto se le conoce como nicho ecológico. Corresponde al rol adaptativo que tienen las diferentes especies que comparten incluso un mismo hábitat para poder sobrevivir. Cada especie se agrupa con sus iguales debido a sus preferencias para subsistir. Cuando se establecen interacciones bióticas entre organismos de especies diferentes, se le conoce como relaciones interespecíficas, trayendo consigo consecuencias para cada especie.
las que se pueden clasificar según el impacto que éstas traigan para la biomasa total o la densidad poblacional. Se pueden medir en sistemas de más si la especie se beneficia, menos si se perjudican, y de no tener impacto una sobre otra se clasifica en 0. Vamos a analizar a continuación cuáles son las relaciones interespecíficas. Número 1. La depredación. Es una interacción entre predador y presa, es decir, una especie se alimenta de otra, lo cual genera una disminución en la densidad de la especie que es devorada. Es una interacción de energía basada en la fuerza evolutiva o selección natural, donde se favorece a los depredadores más eficaces y a las presas más evasivas. La introducción de especies a un nuevo hábitat puede llevar a la extinción de los organismos nativos, y a este proceso se le conoce como cascada trófica. Número 2. La competencia. Esta interacción se da cuando dos nichos se disputan los recursos naturales que son limitados. Ambas poblaciones se ven afectadas de la misma forma. Sin embargo, una de ellas predomina y la otra se elimina, proceso que es conocido como principio de exclusión competitiva de Gauss. Según el biólogo ruso Georgy Gauss, las poblaciones pueden coexistir si los recursos disputados son aprovechados de diferentes formas. Esto debido a que dos especies no pueden utilizar de igual manera el mismo nicho ecológico para sobrevivir. Siempre se perpetuará el competidor más fuerte. La competencia entre especies se puede dar de dos maneras. La primera es por interferencia y la segunda por explotación. En ambos casos, una especie reduce la población de la competencia. En la primera, de una manera directa, y en la segunda de forma indirecta. Número 3. El parasitismo. Se da cuando una especie sobrevive a costa de otra. Esta supervivencia se puede dar de dos maneras. Una de ellas es de ectoparásitos, externa. Vale decir, una especie vive sobre la superficie de su huésped, y la segunda forma es de endoparásitos, es decir, cuando una especie se alimenta de manera interna del cuerpo del huésped. En este caso, se pueden presentar dos situaciones. Una de ellas es que si los parásitos son inofensivos, puede otro grupo de parásitos más fuertes extinguirlos. Por otro lado, si el grupo de parásitos son muy eficientes, pueden matar al organismo huésped, lo cual provoca un desplazamiento a otro cuerpo. Sin embargo, este proceso es peligroso para la supervivencia parasitaria. Número 4. El comensalismo. Es una relación en la cual solo una especie se ve beneficiada, mientras que la otra no se ve afectada de ninguna manera, ya que no afecta el nicho ecológico del organismo, que es utilizado por los comensales para sobrevivir. Número 5. El amensalismo. El amensalismo es una relación en la cual un organismo se ve afectado y el otro lo recibe como una relación neutra, es decir, no le afecta la alteración producida. Ejemplo de ello es el árbol de nuez negra, el cual inhibe el crecimiento de otras especies. Número 6. El mutualismo. Es una interacción biológica entre especies diferentes donde ambos obtienen beneficios. No obstante, existe la posibilidad de que un organismo se extinga. Por lo tanto, cada especie intercambia ciertos recursos a cambio de otros. Número 7. El inquilinismo. Es una variación del comensalismo, donde el inquilino se ve beneficiado y el organismo protector es indiferente. El inquilino, al ser neutro, no perjudica al hospedero, a diferencia del parásito. Número 8. La foresía. Es una interacción de transporte pasivo y alimentación de sobrantes de una especie a otra, donde quien transporta no se afecta ni se beneficia. Número 9. La cooperación. Es una relación de beneficio mutuo entre especies, sin embargo, pueden sobrevivir de manera independiente.